Ahora sí que no. Bueno, ya después de todo este relajo, de los 20 minutos para aprender para poner el Zoom, ya vamos a iniciar. Buenas tardes, mi nombre es Gibran. Yo les voy a dar un panorama muy general de lo que es el aprendizaje de máquinas. De hecho, yo soy investigador aquí en el IMAS, en el Departamento de Ciencias de la Computación, igual que Luis, y me dedico a temas de aprendizaje de máquinas, aprendizaje profundo, redes neuronales, datos masivos. Y bueno, también he colaborado mucho con Luis en la memoria administrativa un poco y también mucho en robótica, ¿no? De servicios por mucho tiempo. Con Golem, sí. Y bueno, yo les voy a platicar, como les decía, de forma muy general sobre el aprendizaje en máquinas. Está más orientado a la parte de aprendizaje en máquinas, no tanto a el aprendizaje más general, que pues, involucra muchísimas otras cosas desde el punto de vista de neurociencia, de psicología, de filosofía. Bueno, y entonces, una de las, en los años 80, tal vez 70, existieron los sistemas expertos y pues muy generalmente también la forma en la que programábamos, se obtenían reglas o nosotros mismos derivábamos y definíamos reglas específicas que luego se traducían en algún lenguaje de programación para realizar como diversas tareas. Y los sistemas expertos codificaban estas reglas directamente y luego usaban motores de inferencia para poder realizar o dar respuestas a ciertas preguntas, ¿no? Entre los sistemas que tuvieron éxito en esto fueron el sistema de Drive, de deducción de estructuras moleculares, y el Meissner, que era de diagnóstico médico. Entonces, en los sistemas expertos particularmente, cuando teníamos un problema, por ejemplo, el diagnóstico médico, pues nosotros teníamos que ir con el experto del dominio, o sea, un programador tenía que ir con el experto de dominio, platicar con él acerca de las reglas que eran importantes para hacer diagnóstico médico, y en base a esas reglas, pues yo las codificaba en algún lenguaje de programación y luego pues las ponía en el sistema, y además pues había un motor de inferencia que se hacían ciertas preguntas y ya a través de las reglas, el motor de inferencia podía dar una respuesta. El problema surge cuando tenemos a la mano tareas con datos que no son estructurados. Por ejemplo, en el caso del reconocer, un caso muy sencillo que sería reconocer dígitos escritos a mano. Es más sencillo todavía reconocer si es el dígito cuarto, ¿no? O no. Entonces, ¿qué reglas necesitaríamos para poder reconocer un dígito escrito a mano? Pues, ok. Es geometría. Okay. Pues bueno, podríamos hacer el esfuerzo y tratar de derivar reglas, ¿no? Escritas a mano, reglas para poder distinguir si es un dígito escrito a mano 4 o no es. Y
Entonces ya llegamos después de miles de reglas, podemos llegar a un buen desempeño, ¿no? De decir si es el dígito 4 o no es el dígito 4. Ahora, pues, después de mucho tiempo nos damos cuenta que pues, las formas de escritura empiezan a cambiar y entonces ya algunos de las reglas que estábamos utilizando ya no son válidas y ya el sistema empieza. Entonces, para volver a hacer eso, necesitaremos volver a recalibrar las reglas o volver a derivar otras reglas para poder distinguir bien un dígito escrito mal, ¿no? Tal vez un ejemplo más sencillo o fácil de pensar es el saber si un correo electrónico es spam o no es spam, ¿no? Entonces, para poder definir si un correo es spam o no es spam, pues algo que podríamos hacer, algo sencillo, sería pues, ver las ocurrencias de ciertas palabras y definir ciertas reglas en base a las ocurrencias de esas palabras o no ocurrencias de esas palabras. Igual, después de mucho tiempo, ya pues logramos, y muchas reglas, llegamos a un buen sistema de detección de spam, ¿no? Puede realizar bien la tarea. Y entonces empieza a cambiar los patrones del envío de spam, ¿no? Ya empiezan a surgir los spammers, empiezan a idear nuevas formas de enviar spam para que pueda vulnerar ese sistema o para que el sistema no lo detecte. Entonces igual tenemos que volver a analizar y a determinar el conjunto de reglas. Entonces, esto lo que en general nos va a llevar es a, uno, la proliferación de muchas reglas y además excepciones a las reglas y a veces incluso a excepciones a las reglas, ¿no? Cuando tenemos problemas, especialmente aquellos datos como no estructurados y muy complejos, e incluso los estructurados también, o semiestructurados, pero que son muy complejos, pues eso nos podría llevar muchísimo tiempo a determinar el conjunto de reglas que es necesario para llevar a cabo la tarea, ¿no? Y la otra es que una vez que ya si dedicamos mucho tiempo y esfuerzo a realizarlo y podemos llegar a esas reglas, si de repente cambia algo en esa tarea, pues requeriríamos volver a diseñar las reglas. Entonces, la idea del aprendizaje en máquinas pues, es aprender a partir de ejemplos, o sea, darle ejemplos y que esas reglas las vaya determinando a partir de un algoritmo, ¿vale? Y bueno, a veces como una definición muy general, el aprendizaje automatizado es el estudio de programas que aprenden a partir de ejemplos en lugar de ser manualmente. Entonces, esas reglas que usualmente nosotros teníamos que definir a mano y primero extraer del experto del dominio y luego definir en forma de reglas manualmente, pues ahora vamos a hacer que la máquina las derive a partir de los ejemplos que le damos. ¿Vale? Entonces, aquí ustedes piensan que ya nos deshicimos de el experto del dominio. No. ¿En dónde estaría el experto del dominio? En la selección de los ejemplos. Ok, en los mismos ejemplos, ¿no? O sea, estaría codificado de alguna forma
en los ejemplos que les hemos dado. ¿Vale? Ok. Entonces, de forma general, podemos pensar en cualquier tarea que vamos a realizar como una caja negra, y dentro de esa caja negra hay una función, ¿vale? Vamos a llamar f de x, y a esa función pues le vamos a meter, esa función va a recibir como argumento una entrada, que aquí le estamos expresando como x, y va a arrojar una salida, ¿vale? Entonces, en el esquema del aprendizaje, en lugar de, en el caso de los sistemas expertos o cuando programamos los sistemas manualmente, esa F la definimos explícitamente, ¿sí? Ahora, en lugar de definirla explícitamente, lo que vamos a hacer es, F no va a tener una forma definida, o sea, va a ser una función que puede tomar diferentes formas, y vamos a darle muchos ejemplos que son datos, y vamos a tener también un algoritmo de aprendizaje que, usando estos ejemplos, va a darle una forma específica a la función, ¿vale? Buscando que pueda realizar la tarea de forma apropiada. O sea, va a ajustar la función para que pueda realizar la tarea de forma apropiada en base a estos ejemplos. ¿Sí? Y bueno, hay como diferentes tipos de aprendizaje. Por un lado tenemos, y tal vez el más conocido es el aprendizaje supervisado. En el aprendizaje supervisado, los ejemplos van a estar dados, van a estar dadas las entradas y también como las salidas deseadas, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un conjunto de datos D, y vamos a tener, ese va a ser un conjunto de, en un caso muy sencillo, en el caso más sencillo, de pares, entrada y salida. Pero pues pueden ser una tupla, en donde que le vamos a dar la entrada o las entradas y las salidas, ¿vale? Y en particular en este conjunto de datos van a ser n ejemplos. ¿Sí? Ok. Dentro del aprendizaje supervisado tenemos dos problemas principales, que se diferencian en la forma que va a tener la salida, ¿sí? O en el tipo de datos que es la salida, ¿no? Por un lado tenemos la regresión. La regresión, la salida es una variable cuantitativa, y un ejemplo de regresión es predecir la estatura que va a tener una persona de adulto cuando es niño. Entonces le podemos dar la edad, el peso actual, el género, la altura actual, la altura de la padre, la altura de la madre, y con eso podemos hacer una predicción de cuánto va a medir de adulto, ¿no? El otro problema es la clasificación. En la clasificación, la salida es cualitativa o categórica. Es decir, en la clasificación, la salida representa categorías, ¿no? O clases. No tiene un orden específico. O sea, pueden ser también valores numéricos, pero no precisamente están representando números ordinales, ¿sí? Sino son nominales, ¿vale? O sea que
si yo tengo un 1 y un 0, no quiere decir que el 1 sea mayor que 0, sino simplemente son valores que van a determinar una categoría, ¿sí? O sea, que es la categoría 1, la categoría 0, que si es un perro o es un gato. Okay. Todavía en la clasificación, pues, podemos tener clasificación binaria, en la que tenemos solamente dos posibles categorías. Por ejemplo, clasificación de imágenes de perros y gatos, y nada más tenemos perros y gatos, pues lo que vamos a obtener es si es un perro o es un gato, ¿no? Es la clasificación binaria. Luego tenemos la clasificación multiclase. En este podemos tener más de dos clases, o más bien tenemos más de dos clases, al menos tres clases, y en esta, pues el objetivo es determinar cuál de todas las clases, a cuál de todas las clases pertenece la entrada, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, tenemos las imágenes. Ahora vamos a tener imágenes de perros, gatos y conejos, y lo que deseamos determinar es si es la imagen de un perro, de un gato o de un conejo. Pero hay una restricción importante en esta tarea, así como se define la tarea de clasificación multiclase, y es: las clases son mutuamente excluyentes. O sea, aquí estamos presuponiendo que las imágenes contienen solamente un tipo de animal, ¿no? O sea, contienen o perro, o gato, o conejo. No pueden contener ambos a la vez, ¿vale? Cuando sí lo pueden contener, se conoce como clasificación multietiqueta. Ahí, por ejemplo, no sé si se alcanza a ver, pero es un gato descontándose a un perro. Entonces ahí las salidas no son mutuamente excluyentes. Entonces aquí es como si tuviéramos múltiples clasificaciones binarias. Entonces aquí determinamos si hay un perro o no hay un perro, si hay un gato o no hay un gato, y si hay un conejo, ¿no? Pero podemos tener más de una clase a la vez. Por ejemplo, aquí, pues lo que desearíamos obtener es que hay tanto un perro como un gato, pero no hay conejo, ¿vale? Ahora, por otro lado, tenemos el aprendizaje sin supervisión. En el aprendizaje sin supervisión solamente vamos a tener... me equivoqué de dibujito. Bueno, aquí hay un error, disculpen. Aquí no tenemos entradas y salidas, pero creo que hay un error aquí en el dibujillo. En el caso del aprendizaje sin supervisión, no tenemos... los ejemplos no consisten en entradas y salidas, sino simplemente vamos a tener las entradas, ¿vale? O sea, no tenemos una salida deseada. Por supuesto, es un problema que no está tan bien definido. Y ahorita vamos a ver por qué, con un ejemplo. En el aprendizaje sin supervisión también hay varias tareas. Por ejemplo, tenemos el agrupamiento, en el que, por ejemplo, tenemos datos de distintos clientes y los queremos agrupar en base a su perfil o a sus gustos. Y entonces, pues, en base a una representación de su perfil y sus gustos, la idea es que aquellos usuarios que tengan perfiles similares, que se encuentren dentro del mismo grupo, y si son perfiles distintos, estén en distintos, ¿vale? Pero no hay una salida dada al algoritmo, ¿sí? O no, el algoritmo de aprendizaje no va a recibir
a qué grupo pertenecen, sino simplemente de los mismos vectores de perfiles va a encontrar algún patrón o alguna relación de proximidad en los datos, ¿vale? Ahora, una pregunta aquí sería, ¿en cuántos grupos dividir los usuarios? Y si tener 3 o 4 grupos, si tener 3 grupos es mejor que tener 4, o tener 4 es mejor que tener 3, o cualquier otro número, básicamente. Yo creo que tiene que ver qué tan diferente puedan, o qué tan se puede diferenciar un grupo del otro. Ok, en parte. Si tenemos 2 grupos que son similares, tal vez se pueda equiparar. Sí, en parte es eso, pero también depende mucho de lo que queremos realizar, ¿no? Por ejemplo, si los usuarios son, no sé, por ejemplo, quién le gusta la salsa picante o qué tan picante le gusta la salsa. Y tú quieres dividir a los que no les gusta nada picante, y están los que les gusta muy picante. Y están los que les gusta la salsa con casi líquida, y están los que les gusta, perdón, casi líquida, y están los que les gusta con pedacitos, ¿no? de tomate o lo que sea. Entonces, ¿en cuántos grupos los dividimos? En Bueno, tantas, sí, perdón. yo dije que en el rango de una propiedad, pero no sé, la diferencia del rango de una sola propiedad. Por ejemplo, en el caso del chile, qué tan picoso le gusta sería definir ese rango de nada picoso, muy picoso, y ahí repartir los grupos. Ok. Pero también dependería del objetivo de la tarea, ¿no? O sea, si tu objetivo es vender botes de salsa, pues lo que vas a buscar es un compromiso. Si segmentas demasiado, si haces demasiados grupos, pues vas a tener que hacer un tipo de salsa como para cada grupo, ¿no? Y hacer demasiados, pues ya se vuelve poco práctico y tal vez costoso para tu empresa. Pero si por el contrario tienes muy pocos grupos, pues quizás vaya a haber personas que no se sientan bien representadas, ¿no? O que tal vez no, pues ninguna de las salsas que vas a generar va a satisfacer su necesidad, ¿vale? Entonces, ahí, por eso les decía que es un problema menos definido, porque como no le estamos dando directamente una señal o una guía explícita de a qué debe de llegar o cómo debe ser la salida, pues realmente los algoritmos de aprendizaje que son no supervisados, pues lo que buscan es encontrar alguna estructura, pero esa estructura puede cambiar mucho entre cuando cambias ciertas condiciones, ciertos parámetros de lo que quieres, por ejemplo, el número de grupos. ¿Vale? No se necesita el conocimiento del experto, ¿no? Para que decida qué división es la más adecuada. Exacto. Otra tarea de aprendizaje y supervisión es el descubrimiento de patrones. En el descubrimiento de patrones,
tal vez un ejemplo sencillo es, tenemos una colección de muchas imágenes y lo que queremos encontrar son los patrones visuales que están ocurriendo en esa colección de imágenes, ¿no? Por ejemplo, los objetos y las partes de los objetos, etcétera, que están ocurriendo, pero sin explícitamente decirle que durante el entrenamiento, que pues, ahí hay una bicicleta o en esa parte hay un coche o una silla, ¿no? Eso lo debe de obtener a partir de encontrar patrones en toda la colección de imágenes. Y un problema de aprendizaje de supervisión también, aunque aquí vamos a ver que este tipo de aprendizaje, aunque se considera sin supervisión, vamos a ver que realmente o se puede considerar más bien como un tipo de aprendizaje autosupervisado. Lo voy a platicar un poquito más adelante. Y bueno, esa tarea es la generación, ¿no? Por ejemplo, generación de imágenes. Y lo que quieres tú es generar la entrada, ¿no? O sea, tú le das la entrada y lo que quieres es generar esa misma entrada a la salida, o repetir la entrada a la salida. Pero de tal forma que luego la función que estamos aprendiendo, esa f, pueda generar otras imágenes que no haya visto directamente en el conjunto de entrenamiento. Ese es el punto de la generación, de la tarea de generación, que cuando lo entrenamos esa función, lo que vamos a querer es que genere nuevas imágenes, pero que no sean de parte del conjunto de entrenamiento, ¿vale? Que siga la misma distribución, o que más o menos siga los mismos patrones que tienen los datos con los que fue entrenado, pero que pueda generar otras instancias distintas, ¿no? Variaciones de esos datos, ¿vale? Entonces, como les decía, el modelado basado en aprendizaje en máquinas, pues lo que se puede ver como que vamos a tener vamos a recibir una entrada y lo que queremos es obtener una salida, y vamos a aprender esta f de x a partir de los ejemplos, ¿vale? Pero ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, lo primero que vamos a hacer es definir una familia de hipótesis. O sea, el cuadrito que teníamos aquí, que es una función, realmente vamos a definir una familia de hipótesis. Una familia que puede ser muy grande o muy pequeña y pues, puede tener diferentes características de hipótesis, de donde yo puedo elegir una de esas hipótesis como la función para realizar la tarea, ¿vale? Y entonces, la tarea del algoritmo de aprendizaje es elegir una hipótesis dentro de toda la familia de hipótesis que lleve de mejor manera a cabo la tarea que tenemos, ¿no? En base a estos ejemplos. ¿Sí? Y como parte del proceso de entrenamiento, usualmente vamos a determinar, vamos a tener una función o una forma de determinar de cuantificar qué tan bien lo está haciendo en la tarea. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de, si tenemos una tarea de clasificación y fueran correos, entonces tendríamos pares de correo y si es spam o no spam. Y el algoritmo de aprendizaje lo que va a tratar de hacer es, vamos a tener una familia de funciones de donde elegir, y lo que va a tratar de hacer el algoritmo de aprendizaje es elegir alguna de esas hipótesis en base a la función, a decir, en base a ver que también lo está haciendo en estos datos, pero
con una función que se conoce como función de pérdida o costo. ¿Vale? Y esta función de pérdida o costo lo que va a determinar es, o que lo que va a cuantificar es qué tan bien o qué tan mal lo está haciendo, lo hace una hipótesis en una tarea. Entonces el algoritmo de aprendizaje lo que va a tratar de hacer es elegir la mejor hipótesis de acuerdo a lo que dice la función de pérdida o costo y usando estos ejemplos. Y bueno, ¿cómo luce en la familia de hipótesis? Bueno, la familia de hipótesis pues es un conjunto de hipótesis. Por ejemplo, pueden ser funciones paramétricas, ¿no? O sea, funciones definidos por parámetros. Entonces, la familia de hipótesis, pues, puede ser todas las funciones, todas las posibles funciones con diferentes parámetros. ¿Sí? Por ejemplo, puede ser una recta, ¿no? Podemos tener una recta y aquí, pues la familia de hipótesis está dada por todas las posibles rectas que a su vez pues están definidas por los parámetros θ0 y θ1. ¿Sí? Si nosotros vemos, pues dentro de esa familia de hipótesis están todas, un montón de posibles rectas, ¿no? Que están determinadas de acuerdo a la elección de los valores de θ1 y de θ0. ¿Sí? Entonces, en este caso, la tarea del algoritmo sería elegir una de las hipótesis, o sea, una hipótesis sería la elección de unos valores particulares para θ0 y θ1, y la tarea del algoritmo sería elegir aquellos valores o la hipótesis particular que tenga el mejor desempeño de acuerdo a la función de pérdida o costo. ¿Vale? En nuestros datos. Ahora, a este tipo a los modelos que están definidos en base a un conjunto de parámetros, se le conoce como modelos paramétricos. Y en esos modelos, la función, más bien esos modelos están definidos por los parámetros, directamente por los valores de los parámetros. Una vez que ya tenemos esos valores de los parámetros, pues, el conjunto de ejemplos lo usamos para determinar los valores de esos parámetros o para elegir la hipótesis. Pero una vez que ya tenemos la hipótesis, ya no es necesario tener los ejemplos, ¿no? Para poder realizar la tarea. ¿Vale? Hay otro tipo de métodos que se llaman métodos no paramétricos, y en esos métodos no paramétricos no están definidos por parámetros, sino están definidos por los ejemplos, por los mismos ejemplos. ¿Sí? Y la relación, y para poder realizar la tarea, requerimos los ejemplos también. O sea, siempre vamos a requerir los ejemplos también para realizar la tarea. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos hacer una clasificación del texto, pues agarramos el texto y uno de los métodos no paramétricos más conocidos es el método del vecino más cercano, el clasificador del vecino más cercano. Y en ese pues vamos a tener, por ejemplo, los correos del spam, ¿no? Que están en rojo.
Y para poder decidir si un nuevo correo es spam o no spam, lo que vamos a hacer es pues, obtener su representación y ver su vecindad. O sea, ver cuáles son los ejemplos de los que sí conocemos si son spam o no spam, que están más cercanos. Y en base a esos ejemplos, vamos a determinar si este nuevo ejemplo o este nuevo dato o este nuevo correo es un spam o no spam. ¿Vale? A este tipo de métodos se le llama métodos no paramétricos. Ahora también hay hay métodos que son como una combinación de ambos, ¿no? Son métodos paramétricos, o sea, hay que ocupan alguna hipótesis con parámetros, pero también pueden requerir de los mismos ejemplos para poder hacer la tarea, ¿no? Okay. Entonces, hay dos etapas principales en el modelado basado en aprendizaje de máquinas. Por un lado tenemos el entrenamiento. Aquí vamos a tener un conjunto de ejemplos o datos. Luego vamos a tener un algoritmo de aprendizaje que va a tomar esos ejemplos y con una función de pérdida o costo va a elegir una hipótesis y lo que vamos a obtener a la salida es una hipótesis, ¿vale? O un modelo. Una vez que tenemos ese modelo, pues ahora podemos hacer inferencia o predicciones. O sea, podemos recibir nuevas entradas, por ejemplo, nuevos correos electrónicos y decir si son spam o no. Ya con esta hipótesis obtenida del proceso de entrenamiento por el algoritmo de aprendizaje. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros queremos diseñar o modelar una nueva tarea usando aprendizaje de máquinas, el proceso más o menos sigue estos 4 pasos, ¿no? Primero, recolectar el conjunto de ejemplos, el conjunto de datos. Luego vamos a elegir la familia de hipótesis. Por cierto, dentro de las familias de hipótesis, o sea, las familias de hipótesis que tenemos aquí, ya sea paramétricas o no paramétricas, pues van a tener diferentes formas, van a hacer diferentes presuposiciones, y algunos pues, van a tener diferentes también algoritmos para entrenar o para encontrar esa hipótesis. Y bueno, cada uno de ellos va a tener sus propiedades también para... incluso algunos tienen diferentes estructuras, o sea, se representan de diferente forma, y cada uno de ellos va a tener diferentes propiedades también. ¿Vale? Entonces, en el proceso de diseño, debemos elegir una familia de hipótesis, pues, que incluye, pues, si es una familia paramétrica o no paramétrica, su algoritmo de aprendizaje, la función de pérdida o costo que vamos a utilizar, etcétera, etcétera. ¿Vale? También, bueno, aquí está, perdón. Vamos a elegir la familia de hipótesis, una función de pérdida o costo y el algoritmo con el que vamos a entrenar. Y como les digo, algunas familias de hipótesis, algunos métodos, ya sea paramétricos o no paramétricos,
van a tener algunos algoritmos más específicos para esas familias de hipótesis. ¿Vale? Y bueno, entonces, una vez que ya tenemos nuestro conjunto de datos, en un caso típico lo que vamos a hacer es hacer cada uno de las familias de hipótesis de los algoritmos va a tener ciertos hiperparámetros, o sea, valores que nosotros le podamos cambiar y vamos a tener un resultado distinto. Por ejemplo, o vamos a tener una familia de hipótesis distinta, ¿sí? Por ejemplo, en lugar de tener unas rectas, podemos tener un x cuadrado, θ 2 por x cuadrado, o sea, una función cuadrática en lugar de una recta, y esa va a ser otra familia de hipótesis. Y luego en los algoritmos también podemos tener distintos hiperparámetros, incluso podemos tener distintas funciones de pérdida. Y cada una de esas combinaciones o esas configuraciones pues nos puede dar un modelo distinto de una tarea. Entonces, en el proceso para obtener un modelo, lo que hacemos es pues ir obteniendo distintas configuraciones y cada una de esas configuraciones nos va a dar un modelo distinto. ¿Sí? Y ahora queremos elegir uno de todos esos modelos. Para poder elegir uno de esos modelos o una de las hipótesis que se eligieron, que se obtuvieron del algoritmo de aprendizaje, requerimos hacer una partición usualmente de los datos, tener datos distintos a los del entrenamiento. Y de hecho, requerimos tener, o sea, lo recomendable es tener una partición triple, o sea, 3 subconjuntos, en donde los datos se dividan en conjuntos de entrenamiento, de validación y de prueba. Porque en el conjunto de entrenamiento nos va a servir para elegir la hipótesis específica de cada configuración. ¿Sí? Aquí tenemos una familia, un algoritmo y una función, y de esa configuración voy a elegir una hipótesis o voy a obtener un modelo. ¿Sí? Para eso voy a usar el conjunto de entrenamiento. Ahora, en el aprendizaje, en los modelos basados en aprendizaje de máquinas, lo importante, o sea, a diferencia aunque el aprendizaje se puede formular como un problema de optimización, o sea, elegir o encontrar la hipótesis, este algoritmo va a encontrar la hipótesis dentro de la familia que minimice o maximice esta función, el valor de esa función. Aunque se puede formular como un problema de optimización, difiere un poco en los objetivos de solamente verlo como un problema de optimización. En un problema de optimización, lo que queremos es encontrar el valor mínimo o máximo, ¿vale? Pero en el aprendizaje, eso no es lo principal, no es el punto principal, digamos, ¿no? O sea, podemos tener un modelo que minimice esta función en este conjunto de datos, pero no va a ser un buen modelo, no nos garantiza que sea un buen modelo. Entonces, ¿qué creen que es lo que necesitamos
¿Qué es lo que buscaríamos? Su mayor precisión. ¿En dónde? El resultado esperado, ¿A qué te refieres? a que nosotros tenemos que juzgar si, como ser humano viendo el resultado, si es lo que esperábamos o no. O sea, es que no sé también cómo definirlo matemáticamente. Ya no te escuché lo último, perdón. No sabría definirlo matemáticamente, pero, o sea, el resultado que esperamos sea el que nosotros deseamos. O sea, no, como nosotros manualmente corregirlo. Ok, No sé si es. pero mi pregunta sería, si este resultado esperado lo, lo observamos o lo juzgamos en este mismo conjunto, Sería como una de validación, ¿no? ok, o sea, lo que buscamos en el aprendizaje en máquinas es algo que se conoce como generalización, o sea, que pueda hacer bien la tarea, igual basado en una función, una métrica, pero en datos que no hayan sido usados durante el entrenamiento. ¿Sí? Entonces, a eso es lo que nos va a determinar si es un buen modelo o no un buen modelo. Entonces, para elegir, por ejemplo, si alguno de estos, de todas estas configuraciones me arrojó un buen modelo o no, o cuál es el mejor modelo, pues no lo puedo juzgar aquí, ¿no? Lo tengo que juzgar en un conjunto que no haya sido usado durante el entrenamiento. ¿Sí? Eh, y bueno, eso también nos tiene que ver un poco, o sea, ese es el problema de la generalización, pero también depende un poco de la tarea que vaya a realizar. O sea, esa capacidad de generalizar va a depender un poco a qué me refiero específicamente y cómo hago la división eh, a la tarea que vamos a realizar. O sea, depende de la tarea que vamos a realizar. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero eh, eh, reconocer voz en el celular. O sea, que yo le pueda hablar y pueda pasarlo a texto, ¿no? Un tema de speech to text, ¿no? O sea, que yo le hable y me lo convierta en texto. Y bueno, y yo le hablo durante, o sea, hago todas las grabaciones que tengo en mi vida de mí mismo, se lo doy y entonces aprende a, a pasar mi voz a texto muy bien, ¿vale? Pero luego yo lo quiero poner en un celular que pueda ocupar cualquier persona. Entonces, y yo lo que hago es agarrar unas grabaciones y usarlas como entrenamiento y luego agarrar otras grabaciones mías y usarlas como validación. Y con elegir el mejor modelo. ¿Ustedes creen que podría determinar bien la capacidad de generalización para ese escenario que les estoy planteando? Quizás también sería considerar grabaciones que no sean mías y que detecte que no sean mías. Exacto. Eso es lo que eso es a lo que me refería con que la capacidad de generalización va a depender un poco y la forma en la que lo vamos a evaluar y cómo vamos a incluso a partir de los datos va a depender también de de la tarea que queramos realizar, ¿no? O sea, tal vez funciona bien para cuando yo le hablo, o sea, lo que estoy obteniendo es un modelo que funciona bien para cuando yo le hablo y también la evaluación que estoy realizando, lo que me está
diciendo es que también lo hace cuando yo le hablo. Pero si después lo pongo con otros usuarios, pues ahí no tengo información de si lo va a hacer bien o mal con otros usuarios. Entonces, si yo quisiera eh, eh, evaluar la capacidad de generalización de un modelo con muchos usuarios, pues tal vez lo que tendría que hacer es entrenarlo con un conjunto de grabaciones de ciertos usuarios y evaluar aquí con usuarios distintos a los que usé para entrenamiento. Así ya podría determinar o evaluar mejor la capacidad de generalización del modelo en el reconocimiento de rostros, pero de cualquier usuario. Pero, bueno, vamos a pensar que ya tenemos mi partición de entrenamiento, ya tenemos la partición de validación, y entonces tengo todas estas configuraciones, cada una de esas obtengo un modelo o una hipótesis específica, y la evalúo en el conjunto de validación, y en este conjunto me da ciertas métricas. ¿Vale? ¿Cuál modelo elijo para la tarea? Puede ser El que en el texto, ¿no? Ok. El que mejor desempeño tenga en validación. ¿Vale? Muy bien. Pero, ¿qué desempeño tendría ese modelo? O sea, ¿cuál sería el desempeño esperado de ese modelo? Vamos a suponer que tengo aquí tengo los rendimientos, ¿no? R1 hasta RK, y digamos que elijo este. ¿Cuál es el desempeño de ese modelo que elegí? O sea, si estamos, por ejemplo, hablando del speech to text que ponemos de ejemplo, pues cuántas palabras reconoce correctamente comparado con las que no reconoció. Ok, Porcentaje. Tenemos también como falsos positivos. ok. Sí, pero digamos que elijo este, ¿no? R2 es el mejor. Y este es el valor del desempeño. ¿Este creen que sería un buen estimador del desempeño esperado? Yo lo creería, sí. Ok. ¿Ven algún problema con usar ese valor como un estimador del desempeño esperado? Ok, a ver si... Ah, Ajá, yo sí, sé, yo sé. Quizás el hecho de que las otras hipótesis, a pesar de ser tan diferentes, también tengan como un grado de resultados correctos y sea como de tengo dos algoritmos muy diferentes, pero ambos me dan cierto grado de correctitud. ok. No sé. En parte, pero a ver, aquí tengo K, ¿no? Digamos que K, o sea, el número de configuraciones que probé y el número de modelos que evalué y me dieron el resultado fuera 10 millones. Ay, perdón, me faltaron ceros. ¿Ven algún problema? ¿O 1.000 millones? ¿O 100.000 millones? Ya estoy exagerando, ¿no? Pero ¿ven algún problema si hago eso? Que tiene una proporción de la validación también. No, tiene que ver con que estoy optimizando indirectamente en validación. No estoy optimizando, no me refiero
optimizar en el sentido de que voy a elegir esta hipótesis o los parámetros en base al conjunto de validación. A lo que me refiero es que tuve un montón de combinaciones, cada uno me dio un modelo distinto y estoy optimizando sobre, o sea, estoy eligiendo el que mejor desempeño tiene. ¿Sí? Entonces, eso puede puede estar sesgado. A lo que me refiero es que puede estar sesgado este valor. ¿Sí? Es muy específico para lo que se Pues más bien, estoy eligiendo explícitamente el modelo que mejor desempeño tuvo aquí. Y si yo quiero después ponerlo en producción, por ejemplo, para determinar si es spam o no spam, y me preguntan, la empresa me dice, ok, ¿cuál es el desempeño que yo espero? O el de la voz, más o menos en cuántas palabras se va a equivocar. Y tú dices, no, pues aquí. Pero de todos los modelos, hiciste tantas combinaciones, tantos modelos, y alguno de ellos pues, tuvo un buen desempeño aquí, pero tal vez pues tuvo el buen desempeño aquí, pero no quiere decir que va a obtener ese mismo desempeño en otros datos, ¿no? Porque explícitamente, al hacer todo esto, con muchísimas combinaciones y demás, pues en algún caso, pues va a tener un buen desempeño. Pero tal vez por azar, tuvo un buen desempeño en este conjunto, y este otro que tal vez era mejor modelo, le fue un poco peor, pero es más constante, o sea, generaliza mejor, digamos. Entonces, esto no siempre ocurre, o sea, algunas veces el desempeño en validación del modelo que elegimos es más o menos un buen estimado, pero algunas veces no. Entonces hay que tener cuidado. Y por lo mismo, lo recomendable es dividir el conjunto en 3 particiones. Y pues, si en algunos de ustedes han, por ejemplo, participado en las competencias de Kaggle o alguna competencia, se habrán dado cuenta que en muchos casos se da a veces 2 particiones, o sea, entrenamiento y validación, o a veces se llaman desarrollo, y la prueba, esa no sabes los resultados, o a veces ni siquiera tienes acceso a ese conjunto. Entonces, tu proceso va a estar aquí, ¿no? O sea, vas a hacer ese proceso aquí y al final pues vamos a elegir ¿no? ¿Vale? Pero una vez que elegimos ese, para saber qué también lo está haciendo, pues ya necesitamos ver qué tan buena es la estimación en el conjunto de pruebas. Pues vamos a tener una partición, o sea, lo recomendable usualmente es tener alguna partición triple, ¿vale? Una para ajustar, para encontrar las hipótesis, para entrenar el modelo, otro para ver qué tan bueno es el desempeño del modelo, de la hipótesis elegida, y una tercera, y para elegir alguno de todos estos modelos, y una tercera solamente para estimar el desempeño esperado. Entiendo la parte, pero la validación y las pruebas son muy similares, solo que en la validación ya sabes a priori qué debe de ser, y tu regla, el costo te define el grado de precisión, ¿no? Pero en la prueba tengo dudas. Es lo mismo, o sea, la única diferencia, o sea, eso es como una recomendación como buenas prácticas. Es que no lo metas en este proceso.
Y de hecho, en algunos casos, este proceso es incluso iterativo. Ahí hacemos diferentes particiones de entrenamiento y validación. A eso se le llama validación cruzada. O sea, elegimos distintos subconjuntos de entrenamiento y validación y para esta misma configuración voy a tener distintos desempeños en validación. Pero tanto el conjunto de entrenamiento como el conjunto de validación fueron distintos en cada uno de estos desempeños. ¿Sí? Y esto te va a servir para elegir un conjunto para seleccionar un modelo o una de las configuraciones que tienes. Y una vez que ya seleccionaste, que dijiste, bueno, vamos a suponer el caso más sencillo en que nada más tenemos un conjunto de validación, probamos un montón de configuraciones y obtenemos su desempeño de todas esas configuraciones y decimos, pues este es el que mejor desempeño tiene, 45% de exactitud. Entonces voy a elegir este. Pero yo para estar como más seguro de cuál va a ser su desempeño esperado, ya en producción, digamos, ¿no? Voy a tener un conjunto aparte. Como buenas prácticas, no se debe de meter aquí, en este proceso. ¿Sí? Y de hecho, por eso les decía, las competencias te dan o un solo conjunto y tú ya haces este proceso, o te dan estos dos, pero muchas veces no te lo dan, o si te lo dan, no te dan las respuestas, no te dan las salidas como para que lo puedas hacer. ¿Sí? Yo esperaría que, si hiciera yo un análisis estadístico de los datos de entrenamiento, tuviera una especie de distribución uniforme, porque si yo tengo algún sesgo en los datos de entrenamiento, aunque yo haga mi ajuste al modelo y tenga yo ese éxito del 95%, cuando yo lo haga con el de prueba y está fuera del sesgo que yo tenía, voy a tener un éxito malo, ¿no? Sí. ¿Vale? Entonces, estas es como las recomendaciones para como buenas prácticas en el proceso de diseño, que no lo metas en este ciclo. De que esto no lo pongas en este ciclo. Ese es un error también común de que empiezas a meterlo en el ciclo y entonces ya tienes un montón de pruebas y entonces al final eliges el de prueba también. O estás eligiendo, en lugar del de validación, puedes elegir el de prueba, ¿no? ¿Y cómo decides particionar el conjunto de datos? Bueno, hay diferentes estrategias, como les decía, depende un poco de lo que tú quieras realizar en la tarea. Por ejemplo, en el caso pues, si tengo un conjunto de grabaciones de muchos usuarios y quiero probar que funciona para cualquier usuario, pues tal vez lo recomendable es que el conjunto de entrenamiento, validación y prueba no tengan usuarios en común. Porque así puedo probar la generalización y el desempeño esperado básicamente con cualquier usuario, ¿no? O no con usuarios específicos. ¿Tienen alguna duda hasta este punto? Y bueno, esto da pie a otro problema con el modelado basado en aprendizaje de máquinas, que es el sobreajuste. Y el sobreajuste se refiere a la baja capacidad de generalización del modelo. Esto es que pueda tener un muy buen desempeño en el conjunto de entrenamiento, que puedas haber minimizado la función
pérdida o de costo en el conjunto de entrenamiento, pero su desempeño en el conjunto de validación sea minimal, ¿vale? Y esa propiedad o el sobreajuste también depende mucho o depende en parte de la complejidad del modelo. Cuando me refiero a la complejidad del modelo, es en qué tanto poder expresivo o poder de aproximación tiene mi familia de hipótesis. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un modelo con una complejidad baja sería una línea. Bueno, todavía más baja nada más sería una constante, ¿no? Pero, digamos, una recta sería bajo. Pero si yo tengo un polinomio de muchos grados de libertad, pues ya tiene una capacidad de aproximación mayor, mucho mayor que la recta. Y entre más mayor sea el grado del polinomio o mayor capacidad de aproximación tenga el polinomio, mayor es su complejidad. ¿Sí? Y pues resulta que la complejidad también tiene una relación fuerte con el sobreajuste. Si yo tengo un problema que no es tan complejo y tengo pocos datos y tengo un modelo muy complejo, pues algo que puede pasar es que prácticamente se memorice los ejemplos, o que los valores de los parámetros, o se encuentren valores de los parámetros que sean muy específicos, que funcionen muy bien específicamente para los ejemplos de entrenamiento. Pero para otros ejemplos distintos funciona peor, mucho peor. Y entonces ahí pues hay un balance, un compromiso entre subajuste y sobreajuste. O sea, si la complejidad es demasiado pequeña, o sea, la capacidad de aproximación es muy pobre de mi familia de hipótesis, pues puede subajustar, o sea, que tenga un mal desempeño, tanto, y cuando ocurre el subajuste, lo que vamos a obtener usualmente es un pobre rendimiento en ambos conjuntos, tanto en el conjunto de entrenamiento como en el conjunto de validación. ¿Sí? Y eso pues lo que nos está indicando es que tal vez la complejidad del modelo no es suficiente para realizar la tarea que quiero realizar. Y si lo vuelvo demasiado complejo, pues puedo llegar al sobreajuste. Y en este caso, lo que voy a obtener usualmente es un desempeño distinto, o sea, muy bueno en entrenamiento y muy pobre en validación. ¿Sí? Entonces lo que voy a buscar es pues, un balance, ¿no? Entre o sea, voy a buscar un punto en la complejidad de mi familia de hipótesis en los que no ni sobreajuste ni subajuste. Ahora, dentro de todas las familias de hipótesis y algoritmos de aprendizaje, hay dos grandes tipos de modelos de aprendizaje máquina. ¿Sí? Por un lado están los modelos discriminativos, que lo que buscan es modelar la distribución condicional
Si es en un caso supervisado, pues es la distribución de la salida dada la entrada. ¿Sí? Y lo que queremos, lo que trata de modelar, lo que vamos a tratar de modelar es directamente esta probabilidad o esta distribución. Y o sea, lo pueden ver como que lo que vamos a tratar o lo que vamos a tratar de hacer es buscar lo que separa una clase de otra. ¿Sí? Pues si fuera un problema de clasificación, por ejemplo, buscar lo que discrimina o lo que separa una clase de otra. ¿Sí? Y usualmente, pues eso se representa como una frontera de decisión. O sea, esta frontera de decisión es la que vamos a aprender directamente. ¿Sí? Vamos a buscar explícitamente esta frontera que me va a decir si es de la clase de puntitos azules o de puntitos verdes, ¿no? ¿Spam o no spam? ¿Sí? Entonces, lo que vamos a buscar es, pues, cuál es el hiperplano que divide mejor a esos dos. Y eso, pues, al hacer eso, lo que estamos modelando directamente es la probabilidad condicional. ¿Sí? Por otro lado, tenemos los modelos generativos. Aquí lo que buscamos es aprender la probabilidad conjunta de las entradas y las salidas. ¿Sí? Al aprender esto, pues también podemos obtener, por regla de Bayes, podemos obtener esto. Pero lo que estamos modelando es esto. En los modelos generativos, lo que tratan de modelar es la probabilidad conjunta, no la probabilidad condicional directamente, sino la probabilidad conjunta. ¿Sí? De los datos y la salida. Pues aquí tenemos dos representaciones. Del lado izquierdo tenemos un modelo generativo, por el otro tenemos el modelo discriminativo. Como les decía, en el modelo discriminativo, en el que aprendemos o modelamos la distribución condicionada, pues lo que buscamos es una frontera de decisión. Y en el modelo generativo lo que buscamos es cómo están distribuidos los datos. Por ejemplo, si fuera clasificación también, cómo está distribuido la clase de no spam y cómo están distribuidos la clase de spam. ¿Sí? La distribución conjunta de los datos es lo que quisiéramos, lo que vamos a modelar en los modelos creativos. Cada uno de estos modelos tiene distintas propiedades. Por ejemplo, en los modelos discriminativos, usualmente pues tienen un muy buen desempeño para las tareas porque están modelando, por ejemplo, en las tareas de clasificación o regresión, tienen muy buen desempeño porque estamos modelando directamente lo que tú quieres obtener, ¿no? Pues estamos obteniendo directamente cuál es la probabilidad de que sea spam dado la entrada o cuál es la probabilidad de no spam dada la entrada, ¿no? Pues estamos modelándolo directamente. En los modelos generativos, nosotros estamos modelando cuál es la probabilidad de que este texto sea spam. No, perdón. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurran estas palabras en este texto y además sea spam? Pero también puedo calcular la probabilidad, tengo la probabilidad del mismo texto y no spam. ¿Sí? De forma intuitiva, por ejemplo, si quisiéramos modelar, no sé, frutas, ¿no? En base a su color, no sé, a manzanas y peras, en base a su color, lo que buscaríamos con el modelo discriminativo es, no sé, buscar a partir de qué color es una pera y del otro lado es una manzana, ¿no? Entonces vamos a poner como un punto en el que vamos a decidir de este lado es pera y de este otro lado es manzana. Y en el caso del modelo generativo, lo que vamos a hacer es a ver
¿Cómo están distribuidos los colores en una pera? Todos los colores en una pera. O en las peras que le di ejemplo. Y por otro lado tengo, ¿cómo están distribuidos los colores de las manzanas que tenemos? Y en base a eso sí podemos también, por regla de Bayes, obtener si es una pera o una manzana, o sea, la probabilidad condicionada, pero estamos modelando la conjunta, lo cual pues tiene una mayor información. ¿Sí? Entonces, los modelos discriminativos, una de las, algo en lo que, como les decía, o sea, son usualmente buenos para hacer la tarea de regresión o clasificación, pero no son tan buenos para, no sé, si yo quiero generar nuevos ejemplos artificiales, sintéticos, con el modelo, no es tan fácil hacerlo. En los modelos generativos sí, porque tengo la distribución conjunta, entonces yo puedo muestrar de esa probabilidad conjunta. A ver. Que ya es hora, ¿no? Bueno, si quieren, pues ya continuamos. ¿Qué no te empezaba desde ayer? No. Bien, muchas gracias. No, ¿de qué? No sé si haya alguna duda ya en el Zoom. Pues por ahora, por mi parte, no, profesor. Muchas gracias. No, pues muchas gracias. Algo que se me olvidó comentarles es que, pues, vamos a ver un poco, bueno, ahorita vimos un panorama general de aprendizaje en máquinas, vamos a ver un poquito de aprendizaje profundo y aprendizaje por refuerzo. Y pues al final les voy a dejar una tarea de lo que vimos sobre aprendizaje, una tarea muy sencilla. ¿Vale? Suena bien, profesor. Super, pues, muchas gracias. Entonces nos vemos el siguiente martes. Que tengan un excelente Halloween. Igualmente, profesor, gracias. Un saludo. Gracias, hasta luego. Nos vemos, Gibran. Nos vemos, Luis. ¿Eh? Nos vemos, Gibran. Nos vemos, muchas gracias. Hola, Ricardo. Hola, ¿qué tal? Nos vemos igual también. Excelente Halloween. Luego te envío, Ricardo, mi video para que lo pongas por ahí. Venga, Halloween. Sí, antes para la fiesta. Es hora, ¿no? Ya.